traigo un tema que yo sé que cada persona que viva verdaderamente necesidad extrema de este punto, que es que ver a Dios de esa forma, como muchas veces Dios se manifiesta en lugares, en momentos difíciles, porque Dios se manifiesta en esos momentos también, pero también se anda manifestando en la distracción de cómo anda el mundo hoy en día. Dios se manifiesta, Dios se presenta, pero las personas andan cegadas, andan engañadas. El engañador, dice la Escritura, que el príncipe de este mundo va a engañar, va a seguir confundiendo a los incrédulos para que ellos no vean vida eterna ni salvación. Hoy yo quiero hablar sobre el arrepentimiento. Voy a hacer una pregunta acá a los jóvenes que están acá. ¿Usted, quién me dice de ustedes si tiene conocimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Un joven que está acá, que está en pleno desarrollo de la vida. ¿Tienen conocimiento? Alguien que me diga, ¿qué piensa usted que es el arrepentimiento para usted? ¿Qué es arrepentirse? Estamos para aprender. Aquí estoy yo para ayudarlos. Dios está para enseñarnos. ¿Qué es el arrepentimiento? Saquémoslo del ámbito espiritual. Vamos a ponerlo a nuestro nivel. Voy a darles un ejemplo. El arrepentimiento, cuando viene a causa de la desobediencia. Cuando un hijo desobedece a papá o a mamá en una instrucción, cuando el papá y mamá llaman la atención, llega el momento que los hijos no les gusta quizás la corrección, ¿verdad que sí? No les gusta, a nadie le gusta que lo corrijan muchas veces. ¿Y usted sabe a quién no le gusta que lo corrijan muchas veces? Es al que no tiene entendimiento de lo que está aconteciendo a su alrededor. Es por eso que usted, cuando va a hablarle de Dios a alguien y las personas están encerradas en su mundo, tan cegadas, cuando usted le habla, muchas veces ellos tratan mal al que le está hablando de Dios. Pero no es que nosotros somos Dios, sino que Dios pone esa esencia para uno ver con ojos de misericordia también a esas personas y poderle decir algo para ver si esa persona despierta del camino que lleva. Entonces, escuchen, el arrepentimiento es cuando nosotros cometemos quizás un error que lo podemos identificar y no queremos volver a hacer ese error. Por ejemplo, mamá y papá piden a los hijos levantarse en la mañana. Y los hijos comienzan primeramente que está más buena la cama. Y está pasando el tiempo, ¿verdad? Y se dan la vuelta. Entonces papá y mamá tienen que usar un poquito de psicología, vamos a decir así. Y usted tiene que levantarse. Y usted de ahí comienza, el sueño está tan bueno, entonces usted empieza a sentir algo por dentro. Hombre, ¿por qué me tengo que levantar? ¿Por qué después? ¿Verdad que han pensado a veces así? Pensamos así, porque los grandes también a veces pensamos así, ¿verdad que sí? Entonces en ese momento pasa la cuestión y usted se va para el baño y se arregla. Y cuando ve el tiempo, pasó el tiempo y ya, cuando llega al colegio, pasó la cantareta de mamá y papá. Y usted no comienza en ese momento a reflexionar cuando llega a su colegio y dice, wow, si yo no hubiese llegado temprano al colegio, o si no me hubiese entregado al colegio, no hubiese pasado algo, hubiese acontecido una sanción quizás a mí y a papá y a mamá. No, a veces no han pensado esas cosas. Y entonces en el colegio llegan y reflexionan, y cuando llegan a la casa, porque ustedes son buenos hijos, ¿verdad? Porque los hijos de Dios somos obedientes. Y cuando llegamos a casita, nos preparamos para cuando mamá y papá nos llamen, el siguiente día tenemos que estar atentos junto a ellos. Y no queremos volver a que ellos nos traten en la mañana, párense con presión. No queremos eso, ¿verdad? Nosotros no queremos eso, ¿verdad que no? Nadie quiere eso. Entonces, el arrepentimiento significa que nuestras vidas tienen que cambiar de rumbo. ¿Cómo de rumbo, pastor? Tu vida va a continuar siendo la misma, pero tus acciones no pueden seguir haciendo la misma. Esas malas acciones que te conllevan a primeramente alejarte de Dios y a dar una mala imagen ante Dios, ante tus padres, esas acciones tienen que volverse a un lado. Y cuando yo me arrepiento, yo no quiero seguir siendo más desobediente. Así es el arrepentimiento. Y usted mantiene esa firmeza porque usted se arrepintió. Entonces va a llegar siempre un amiguito y nos va a decir, no, pero es que yo trato a mi mamá o a mi papá así.
¿Usted qué tiene que decirle? Yo no lo puedo hacer. Porque, ¿qué dice la Escritura? A ver, Isaac, ¿qué dice Dios sobre la honra hacia los padres? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué resultado trae honrar a los padres? Largura de vida, protección de Dios. Entonces, ¿por qué la humanidad camina tanto en el pecado? Porque estamos deshonrando a nuestro Padre. Cuando hablo de estamos, son los que todavía no se han arrepentido. Pero la humanidad, ¿por qué vive cada vez hundiéndose más y caminando más hacia la perdición? Porque no se han arrepentido y obedecer al Padre que los creó. Es por eso que hoy, en esta enseñanza, la titulé Un milagro transformador en nuestras vidas. Repita conmigo, un milagro transformador en mi vida. Amén. Así es que me gusta que los niños digan amén. Vivimos en un tiempo donde muchos hablan de fe, ¿verdad que sí? Yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, yo, y sale una cancioncita, y yo creo en Dios. Así, ¿verdad? Todos creemos en Dios. Sí. Entonces, ¿usted sabe por qué todos creemos en Dios? Porque la naturaleza de nosotros proviene de Dios. La esencia de nosotros viene de Dios. ¿Quién nos creó a nosotros? ¿Quién creó a la humanidad? Dios. Nuestro ADN, espiritualmente, proviene de Dios, porque Él fue el que creó todo lo que existe. Pero, cuando el ser humano se desconecta de Dios, ahí comienza a ver a Dios a su forma. Yo tengo fe, yo creo en Dios, pero a conveniencia. Es por eso que vivimos en un tiempo donde muchos hablan de fe, prosperidad, bendición, pero pocos hablan, diga conmigo, arrepentimiento. Arrepentimiento, ¿eh? Hablamos de fe, pero no nos gusta hablar de arrepentimiento. Es por eso que usted ve que cualquiera que usted le hable de Dios, lo primero que le va a decir, no, yo también creo en Dios. ¿Es o no es? Yo también creo en Dios. Y a veces dejan uno así. Ay. Pero usted sabe qué es lo que verdaderamente nos va a dar a nosotros la garantía de que conocemos verdaderamente a Dios o creemos en Dios. Es el cambio que genera el arrepentimiento en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y el arrepentimiento es la puerta del perdón. Diga conmigo, el arrepentimiento es la puerta del perdón. Porque cuando nos arrepentimos, ¿quién nos perdona? Papá Dios, así es. Y Él restaura nuestras vidas y ya no nos deja ver solamente el camino que andamos caminando muchas veces en desobediencia. Cuando nos arrepentimos, recibimos el perdón de Dios. Y cuando recibimos el perdón de Dios, ¿qué se abre? Ya son dos caminos, ¿verdad? Pero vemos así. Vemos que andábamos quizás en el camino negro, oscuro, pero cuando nos arrepentimos y recibimos el perdón de Dios, hay otro camino que se enciende una luz. Y esa luz es la luz del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, el arrepentimiento no es simplemente sentirse mal. Hice la cantaleta a papá y a mamá, me sentí mal, pero pasó. Pero al siguiente día continúo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento, cuando verdaderamente hace un efecto en nosotros, nos aparta del pecado. ¿Qué es el pecado? Alguien que me diga qué es el pecado. A ver, los adultos pueden participar también. ¿Ah? Alguien que me diga, ¿qué definen ustedes por pecado? Alguien que me diga así sencillo, lo que les haga. Cuando hacemos algo malo. Ajá, cuando hacemos algo malo. Pero podemos hacer algo que va en contra de lo que dice Dios. Hacer algo de lo que va en contra de lo que dice Dios. Y cuando Dios dice algo, ¿qué está haciendo Dios sobre nosotros? Está dándonos una orden. Porque Él es el que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo puede, ¿verdad? Entonces, como tú dijiste, felicitaciones. Cuando nosotros cometemos pecado, es porque estamos haciendo lo contrario a lo que Dios ha ordenado. ¿Qué pasa? Tenemos un adversario que fue expulsado del cielo. Ustedes saben de quién yo estoy hablando. Yo lo conozco
porque así dice la Biblia, pero yo no quiero ser amigo de ese personaje. Este personaje fue expulsado porque él era un ángel del Señor. Y estamos hablando de Lucifer, se llama, tiene diferentes nombres, Satanás, el diablo, pero todos estos nombres, cuando él desciende, cuando Dios lo desecha, el nombre verdadero de él en la tierra es el engañador. ¿A quién le gusta andar con el engañador? A nadie. Y lastimosamente la humanidad le gusta andar con el engañador. ¿Usted sabe por qué es el engañador? Porque él conoció a Dios. Y él conoce todas las maravillas de Dios. Pero como Dios lo desechó a él por desobediencia, entonces él desobedientemente está aquí en la tierra. Espiritualmente, vamos a decirlo de esta manera. ¿Y qué tiene él? Él tiene una particularidad. Y la particularidad número uno del engañador, que también se le llama el imitador, es de poder mostrar lo de Dios, pero a una manera que te lleve al pecado. Es por eso que personas dicen, yo creo en Dios, pero su manera de vivir la vida en la tierra no es la que Dios estableció para la humanidad. Entonces, el arrepentimiento no es simplemente sentirse mal por el pecado, es tener un cambio profundo en el corazón y de dirección. Es cuando alguien reconoce, voy por el camino equivocado y decide volverse al camino correcto. Ustedes no saben que cuando los adultos, bueno, fíjense con el ejemplo que acabamos de escuchar de nuestro hermano José. Él dice que él iba por un camino, ¿verdad? Y de pronto él se perdió del camino correcto porque él iba a un lugar, ¿verdad? Y de pronto en su trayecto, por X circunstancia, un descuido, quizás se confundió y se desvió del camino, ¿verdad? Y en ese camino, él comenzó a sentir que ese no era el camino correcto, ¿verdad? Estaba comenzando a ver quizás en ese camino cosas que él lo estaban asustando, desesperando. Pero nuevamente él llegó y volvió a encontrar el camino correcto que lo trajo hoy en día al lugar donde se encuentra. Entonces, así muchas veces es el arrepentimiento en nuestra vida. Cuando nosotros no entendemos, no comprendemos que el arrepentirse es que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, nuestro rumbo tiene que ser el rumbo que Dios trazó para la humanidad, no vamos a tener la plenitud del Señor. Así que, ¿usted qué quiere? A ver, este es el camino incorrecto y este es el camino correcto. ¿Usted por cuál camino quiere andar? ¿Por este, por el correcto o por el incorrecto? A ver, levántame la mano, ¿quién quiere andar por el correcto? Todos queremos andar en el camino incorrecto, y el camino correcto, y el camino correcto es el camino de Dios, es el camino de salvación. Fíjense, voy a dar un ejemplo. Jesús comenzó su ministerio con estas palabras. Cuando Jesús comenzó a ejercer su llamado, su ministerio, él dijo estas palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él le hablaba a las personas cuando él los miraba y él les expresaba: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Dios estaba en vivo en la tierra, en Jesucristo. Y cuando, imagínense a Jesús, el mismísimo Dios en la tierra, hablándole a la humanidad que andaba en esta condición. ¿Cómo cree usted que andaba la humanidad? ¿Andaba verdaderamente creyendo en Dios? No andaban creyendo en Dios. Pero usted le preguntaba a cualquiera que si creía en Dios y decían que sí creían en Dios. De hecho, en los antiguos, cuando veíamos, muchos se rebelaban en contra de Dios. Y ellos le decían al mismo Jesucristo que ellos eran hijos de Dios. Y Jesús les decía: pero ustedes dicen decir que son hijos de Dios, pero sus acciones demuestran que no son hijos de Dios. En pocas palabras, están haciendo lo que el engañador imita de Dios. Y ese es el camino que caminaba en la humanidad o tomaba en ese tiempo la humanidad. Y no ha cambiado.
Hoy en día, un remanente camina, lucha por la salvación, pero hay otros que lastimosamente siguen engañados. Entonces, un hombre maneja hacia una dirección equivocada. Imagínense esto. Va manejando hacia una dirección equivocada, pero lleva a la esposa al lado. Y el hombre, y la esposa le dice, te estás equivocando. Y él responde, lo sé, pero por este lado hay menos tráfico. Así muchas veces somos nosotros. A veces por romper las reglas para llegar o para estar bien, a veces rompemos las reglas y no hacemos quizás caso a la voz de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que así somos nosotros a veces. Sabemos cuál es el camino, pero nos cuesta o no creemos, muchas veces no tenemos la fuerza de voluntad para agarrar el camino que Dios quiere para nosotros. Porque el camino más fácil es el que lleva a la perdición. Entonces, Dios nos ha predestinado para vivir en la eternidad. Jóvenes que están acá en esta mañana, yo sé que la semilla que ustedes hoy han estado recibiendo desde pequeños, que proviene de Dios, esa semilla no se va a perder. ¿Usted cree que lo que Dios ha sembrado en el corazón, en la mente de cada uno de ustedes se va a perder? No, no se sorprendan cuando esa semilla comience a dar frutos en ustedes. Y es por eso que ustedes tienen que ver que son diferentes donde ustedes se encuentren. Ustedes van a poder distinguir la maldad o cómo anda la humanidad engañada, sus compañeros en el colegio. Nunca olviden que por sobre toda la maldad que puede existir, la fidelidad de Dios está con cada uno de nosotros. Amén. El arrepentimiento comienza con una revelación. Hechos 3:19 y en Lucas 15:11 se habla de cómo comienza el arrepentimiento. Nadie puede arrepentirse si primero no ve su condición. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Fíjense, está hablando del pecado en la tierra, está hablando del mal camino que muchas veces andamos por las distracciones del enemigo. Y Dios no quiere eso para nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios tiene un futuro mejor para cada uno de nosotros. Así que debemos de esforzarnos y ser valientes, llenarnos siempre de la esperanza del Señor para creer que la fe que nosotros profesamos, esa fe nos va a llenar de valentía y de fortaleza para mantenernos en el perdón del Señor. Escúchenme, miren. Ustedes saben que hay una historia en la Biblia que habla de un hijo que entró en la desobediencia. Y este hijo se quiso ir de su casa. La Biblia habla que este es el hijo pródigo. Fíjense, el hijo pródigo, al estar en la perdición, él estaba en su casa y no estaba conforme con las bendiciones que estaba recibiendo en su hogar. Porque entró en un momento, un estado de desobediencia y determinó apartarse del padre, de su hogar. Y cuando el padre lo deja, así es Dios con la humanidad. Dios no nos va a tomar a nosotros para que estemos atados a Él. Nosotros somos los que tenemos que buscarlo a Él. Entonces, fíjense, este hijo pródigo, este hijo desobediente, llegó y le dijo, papá, yo sé que tú me amas, pero yo me largo. Yo quiero aprender a ver qué es la realidad de lo que tú hablas, de la maldad, de estas cosas. Y este hijo se fue. Y usted sabe cómo le fue a este hijo cuando se fue de esa manera del lado de su padre, ¿Le fue bien? ¿Ustedes creen que le fue bien? No le fue bien. Fue a tal extremo la situación de este hijo pródigo que cuando estuvo al borde aún de la muerte, que ya no tenía esperanza, llegó una palabra a su corazón, a
a su mente. Y él reconoció la desobediencia que había decidido tomar ante sus padres y ver que esa desobediencia le trajo una consecuencia. Y en ese momento que su hijo, que ese chico, ese personaje estaba en lo más bajo después de haber estado en un lugar alto de privilegio ante sus padres, cuidado, guardado, él tuvo una reflexión, él reflexionó. ¿Y usted sabe qué aconteció en el corazón de este hijo pródigo? Él reconoció que había cometido un error. Y ese error que él había cometido lo estaba llevando a la perdición. Pero él pudo determinar y decir, me arrepiento de lo que hice. ¿Y usted sabe qué pasó con ese arrepentimiento? Recibió el perdón de Dios. ¿Y usted sabe qué hace el perdón? El perdón te vuelve libre. Porque dice la Escritura que cuando somos perdonados en el Señor, Él hace todo nuevo. Y usted sabe, este hijo volvió a casa. Y cuando volvió a casa, más nunca se separó del padre. Porque cuando volvió a casa, después de haber hecho lo malo ante el padre lo recibió con el gran amor. Y así es Dios en nuestras vidas. Así que hoy yo quiero que ustedes puedan, amados, amiguitos, hermanos, amigos que nos están viendo por las diferentes redes sociales, que usted pueda reflexionar que tenemos esperanza. Tenemos un Dios, un Padre bueno esperando porque regresemos a casa. Cuando nos arrepentimos, nuestra vida cambia totalmente. Recuerden esto, el arrepentimiento abre la puerta a la presencia y a la bendición de Dios. Así que ustedes hoy están bendecidos con nuestro Señor. El arrepentimiento es la llave del avivamiento. Dios no busca perfecto, busca corazones que quieran volverse a Él. Así que cuando escuches la voz que no somos dignos por lo que estoy atravesando, que yo no puedo ir a Dios, no, Dios siempre está ahí con sus manos abiertas. Este mensaje ha llegado a tu corazón. Hoy quiero hacerte la invitación para que te unas a nuestra familia Mirción, un lugar para crecer en familia. Y también puedes unirte a nuestras redes sociales, donde estarás recibiendo información, noticias de nuestra congregación y todo lo que está haciendo Dios en nuestra comunidad. Te esperamos.